esperanza escondida en nuestro Cristo, nuestro Salvador. Puede sentarse, amados hermanos. Damos gracias al Señor, estamos listos para empezar de nuevo con estas plenarias.
Y antes de empezar quiero leer Primera de Pedro 2, del versículo 21 al 25, pensando en la última predicación de nuestro hermano Víctor. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que lo juzga, justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Señor, bendiga su palabra. Para mí es un placer y un honor presentar al siguiente predicador. Su nombre es Hugo Álvarez. Él está felizmente casado, tiene un hijo, y él es también parte del equipo de The Masters Seminary. Y vamos a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Le cedemos el tiempo a nuestro hermano Hugo Álvarez. Buenas tardes, hermanos, ¿me escuchan bien? Qué bueno, un gusto, un placer estar acá con ustedes. Como ya les comentaba mi querido hermano acá también, que estoy casado, mi esposa se llama Lisbeth, mi hijo se llama Josías, tiene 12 años, tengo más de 13 años de casado y es un privilegio el poder estar aquí y ver tantas caras familiares. Pero como tengo entendido, la mayoría de ustedes no vinieron a verme a mí, vinieron a escuchar la palabra de Dios. Así que si pueden, por favor, abran sus Biblias en el libro de Filipenses, en la epístola de Filipenses. Vamos a estar hablando acerca de lo que el apóstol Pablo comparte ahí en la epístola de Filipenses. Capítulo 2. Vamos a estar tocando el tema de la gloria de Cristo en su humillación, la gloria de Cristo en su humillación. Mientras llegan ahí, hay una historia acerca de un rey, Carlos X Gustavo de Suecia. Fue un monarca destacado en el siglo XVII, el cual era conocido por su aprecio por una vida sencilla, por un deseo de vivir como una persona común y corriente. Y durante el reinado de este Carlos, él adoptó un estilo muy modesto incluso de vestir. Sus vestimentas eran muy comunes y la forma en cómo él se transportaba y la manera en cómo él vivía reflejaba algo más parecido a como el resto del pueblo de Suecia vivía. A pesar de eso, siempre fue un monarca dinámico. Él lo llamaban como un expansionista, le gustaba mucho expandir los territorios y era innovador. Desempeñó un papel clave en la historia de Suecia. Sus avances territoriales y sus esfuerzos de modernizar a Suecia tuvieron un impacto muy largo y duradero. Carlos X inició reformas para incluso abolir los privilegios de la monarquía. Imagínense, él mismo quería quitarse muchos de los privilegios que tenía él junto con toda su familia, e incluso llamó a que haya reformas dentro del gobierno para que la iglesia católica de ese tiempo no tuviera tanto poder sobre el pueblo. Por eso Carlos adoptó el apodo de el rey del pueblo, así lo llamaban, el rey del pueblo. Él tenía una cercanía muy hermosa con la gente común y corriente. Él tenía
un enorme deseo de suplir las necesidades y siempre estaba preocupado por su pueblo. Casi la gran mayoría del pueblo de Suecia lo quería y era muy conocido. Sin embargo, el acto más destacado de humildad, por ponerlo de cierta manera, hecho por este monarca, fue en el año 1655, cuando Suecia se encontraba en la primera Gran Guerra del Norte, que le llamaban. No sé si alguno de ustedes ha escuchado acerca de esa Guerra del Norte, que era contra Polonia y Dinamarca. A pesar de su posición como monarca y como rey, Carlos luchó palmo a palmo con el resto del pueblo. En otras palabras, él estuvo ahí en el frente de batalla luchando durante este tiempo de guerra, y eso le ganó mucha más popularidad y amor de parte de sus súbditos. Él siempre mostró valor y liderazgo, pero lamentablemente el 4 de enero de 1660 Carlos enfermó con síntomas de resfriado y hizo caso omiso a eso, y él continuó visitando a los frentes y a sus fuerzas. 10 días más tarde, en el mismo mes de enero, el médico de la familia, como para rematar, cometió un error y confundió la neumonía con otra enfermedad. Si bien después de como alrededor de 3 semanas la fiebre en Carlos bajó, la tos mejoró, lamentablemente la neumonía persistió y evolucionó hasta convertirse en una grave infección. Y es así como Carlos, el 8 de febrero de 1660, el rey del pueblo, murió trágicamente y tristemente. Su sacrificio y humildad al liderar las tropas y arriesgar su vida por su pueblo lo convirtieron en un rey legendario en toda la historia de Suecia. Hasta el día de hoy es recordado dentro de este país. Pero, amados hermanos, esta tarde quiero hablarles acerca de un rey que fue superior a este rey, Carlos el X. Un rey que es lleno de gloria y de honor y que aún así demuestra cómo se debe de vivir con humildad. No tiene comparación este rey del que vamos a hablar con Carlos el X con ningún otro rey de la historia ni de este mundo. Entonces, por favor, ¿qué tal si comenzamos a leer acerca de este rey y vemos en las palabras del apóstol Pablo lo que dice sobre este gran rey y su humildad? Filipenses capítulo 2, vamos a estar leyendo los versículos de el 5 al 8, Filipenses 2, del 5 al 8. Voy a leer de la Reina Valera 1960. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oremos, amados hermanos. Padre, qué privilegio inmerecido el poder estar en este día y poder abrir tu palabra, el hecho de poder saber un poco más acerca de ti. Queremos pedirte que por favor nos ayudes a conocerte más, para entenderte más, pero sobre todas las cosas te pedimos que nos ayudes a obedecerte más. Permite que a través de tu Santo Espíritu nosotros podamos ser iluminados y encaminarnos en lo que tú deseas de nosotros. Dependemos 100% de ti y te damos gracias por todo. Amén. Entonces, aquí en Filipenses capítulo 2, los versículos del 5 al 8, encontramos dos actitudes
de Cristo Jesús que te ayudarán a entender su gloriosa humillación. Esta tarde vamos a estar viendo dos actitudes de Cristo Jesús que te ayudarán a entender su gloriosa humillación. Y estas dos actitudes las encontramos en los versículos que acabamos de leer. Y la primera actitud para aquellos que están tomando nota es que, número uno, siendo Dios, Cristo tomó forma de hombre. Número uno, siendo Dios, tomó forma de hombre. Y la segunda actitud que vamos a analizar es que siendo hombre, obedeció hasta la muerte. Siendo hombre, obedeció hasta la muerte. Pero antes de arrancar de lleno con esas dos actitudes, ¿qué tal si me acompañan a revisar el versículo 5? Que el versículo 5 va a servir de fundamento y de base para entender lo que Pablo estaba enseñándole a los hermanos en Filipos. Observen ahí en sus Biblias, miren el versículo 5 una vez más. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Este sentir que hubo en Cristo Jesús, esa es la importancia, esa es la exhortación que está haciendo Pablo a los filipenses. Pero estas palabras cobran sentido cuando entendemos y analizamos de que Pablo estaba llamando a los santos que estaban en la iglesia en Filipos, como lo dice en el capítulo 1, a la unidad de la fe. A no solamente vivir por vivir, a no solamente vivir solo porque toca y hay que ir a la iglesia y ya. Él está llamando a unidad, a la unidad dentro del cuerpo de Cristo, específicamente en esta iglesia que estaba en el corazón de Pablo, el cual él había fundado dentro de sus viajes misioneros. Y está llamando a estos hermanos. Como ustedes pueden ver, el versículo 5 dice, les dice con un imperativo: haya pues en vosotros. Y dice este sentir, les está llamando a tener la misma actitud, a tener ese mismo sentimiento que hay en Cristo Jesús. Y yo creo que el apóstol Pablo lo hace correctamente, porque ¿de qué sirve si yo vengo a hablarles acerca de mí? ¿De qué sirve si a lo mejor el pastor de tu iglesia solo quiere hablar todo el domingo acerca de él? Aquí el mejor ejemplo y lo más importante es entender y saber qué es lo que Cristo ha hecho y qué es lo que Cristo espera de ti y de mí. Y cómo no verlo a través del ejemplo que Él dio, a través de las actitudes que Él tuvo. Y por eso, acto seguido, después del versículo 5, es que vemos que Él da detalles acerca de cuál es ese sentir de Cristo Jesús. O sea, cuál es esa actitud de Cristo Jesús. Bueno, eso lo vemos en los versículos del 6 al 8 y esto nos ayuda a poder ya entrar de lleno en lo que vamos a estar viendo en esta tarde acerca del sentir de Cristo Jesús y de su gloriosa humillación. Entonces, sin más preámbulos, arranquemos con la primera de las dos gloriosas actitudes que tuvo Cristo. Número uno, ya se los dije hace un momento, siendo Dios, tomó forma de hombre. Número uno, siendo Dios, tomó forma de hombre. Y está claro en el texto. Volvamos ahí al versículo 6 del capítulo 2 en Filipenses. Observen, bajen sus miradas al versículo 6, que aquí comienza Pablo a expander y a detallar más, a ir deshilachando cuál es ese sentir y esa actitud que tiene Cristo Jesús. Versículo 6, el cual, hablando de Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? ¿Hacia dónde quiere llevar Pablo a los hermanos en Filipos? Bueno, siendo en forma de Dios puede también traducirse existiendo en la misma esencia que Dios. Existiendo en la misma esencia que Dios. No está hablando de algo superficial, no está hablando de algo
por fuera, está hablando de la esencia, de lo que está hecho Jesús el Cristo. Y yo creo que con las palabras de Pablo eso nos remonta, y me imagino que algunos de estos que se encontraban ahí en Filipos remontaron a las palabras del mismo apóstol Juan. Juan, el apóstol, en su evangelio, según San Juan, en el capítulo 1, el versículo 1, ¿cómo comienza? ¿Cómo abre el escenario de su maravilloso evangelio? ¿Qué es lo primero que apunta Juan cuando habla acerca del evangelio de Cristo? Dice: en el principio, el Logos, el Verbo, era con Dios, y el Logos era Dios. Está haciendo y demostrando la igualdad de Cristo, la igualdad de Dios el Padre con Dios el Hijo. Podemos decir que el apóstol Juan, al igual que Pablo, la tenían bien clara con respecto de quién era Cristo, de cuál era la esencia de Cristo. Cristo Jesús existe desde la eternidad pasada. Él no es una creación, Él es el creador de todas las cosas. Él no es uno más, Él es único. Él es Dios hecho hombre. Pero es interesante que si ustedes continúan viendo y observando lo que acabamos de leer del versículo 6, perdón, hay una palabra que a veces nos llama la atención, en la cual la Reina Valera la traduce como forma, ¿no? Esa palabra forma es la que nos pone esa traba a decir, eso me suena a algo superficial, algo por fuera. A veces pensamos que es algo externo, pero más bien, como les dije hace un momento, está hablando acerca de la naturaleza de Dios, la naturaleza misma, la esencia misma de Dios. En vez de Pablo estar hablando de que Cristo era parecido a Dios, lo que está diciendo es: Cristo Jesús es Dios. Pero seamos sinceros, todos aquellos que hemos leído los evangelios y estamos familiarizados con la Biblia, entendemos y sabemos y reconocemos de que muchas veces el Señor Jesucristo en su ministerio habló acerca de que Él era Dios. Él lo gritó a los cuatro vientos durante su ministerio terrenal. Él nunca lo ocultó. Y si ustedes se dan cuenta, y acompáñenme al capítulo 5 del libro de Juan, Juan capítulo 5, en medio de la narración acerca de esa milagrosa sanidad del paralítico de Betseda, ahí en el capítulo 5, y lo pueden leer después con más detalles del versículo 1 al 18, ahí en Juan 5, vemos cómo Jesucristo hace un milagro sobrenatural sobre este tipo que tenía muchos años tratando de ser sano. Pero lo interesante es lo que vemos cuando leemos el versículo 18. Miren el versículo 18. Presten atención a las palabras del apóstol Juan. Versículo 18. Por esto, el milagro que había hecho Jesucristo dentro del día de descanso, el sábado, aún más procuraban matarle. Y dice, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según estos religiosos. Observen ahí cómo termina, dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a ¿quién? Haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. Imagínense eso. Ellos querían matarlo no solamente porque les estaba quebrantando su religiosidad o su mala interpretación de lo que Dios quería de ellos, sino que para sumar a eso, ellos estaban en contra de Cristo porque Cristo decía que Él y el Padre eran uno solo. Y dice que querían matarle, procuraban matarle. ¿Qué habríamos hecho tú y yo en ese caso?
patitas, ¿para qué te tengo? Y salimos corriendo a lo mejor, ¿no? Y nos escondemos o damos 2 pasos para atrás y pensamos, tengo que tener cuidado la manera como estoy tratando de comunicar esta verdad. Yo creo que cualquier persona lo hubiera hecho así. Pero observen lo que hace Cristo. Observen lo que Jesús hace acto seguido ahí en el versículo 19. Miren ahí en sus Biblias, en ese mismo capítulo 5 de Juan. Después de que hay entendimiento de que los judíos querían matarlo, el Señor Jesús no da 2 vueltas para atrás. El Señor Jesús no da ni un paso atrás. Jesús le responde diciendo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Es increíble porque el Señor Jesucristo jamás dio un paso atrás para hablar acerca de la verdad de su deidad. Él no dijo, un momento, no me están entendiendo bien. Él no dijo, oh, perdón, no me estoy expresando correctamente. Él entendía y sabía que lo querían matar, pero para él era más importante decir la verdad. Y los judíos de ese tiempo entendían con claridad las palabras de él, porque por eso lo querían matar, porque decían que este dice ser igual que Dios, dice ser Dios. Y es hermoso ver cómo el Señor Jesús no cambia el mensaje, sino que lo refuerza, utilizando esa expresión tan conocida de esa época, una repetición, de cierto os digo. ¿Qué es lo que está haciendo ahí el Señor Jesús? Está haciendo un énfasis, es como que si está poniéndole con resaltador a esa verdad que está por declarar. Es lo que estaba diciendo, estas palabras que yo les declaro es una verdad absoluta e inamovible. No importa que me quieran matar, no importa que me quieran dañar, no importa que hablen mal de mí. Jesús entendía de que la verdad es que Él era Dios y Él es Dios. Y es interesante porque al final del día ni siquiera los milagros que Él hizo ayudó a que estos tipos cambiaran su forma de pensar, pero los milagros más allá que era por misericordia por la gente, era simple y llanamente su identificación para que ellos reconocieran, aquí hay algo diferente, como dijo Nicodemo. Dios tiene que estar contigo y si Dios está contigo y tú dices que tú y Dios son el mismo y que tú eres el Hijo de Dios, aquí tiene que haber alguna verdad. Lamentablemente sabemos lo que pasó en la historia y la realidad es que ellos no creyeron. Como dice el mismo, lo pueden ver otro momento, Juan 14:11, Jesucristo lo declaraba, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creed por las mismas obras. Cristo jamás evitó decir la realidad de su deidad. Y por eso mismo el apóstol Pablo habla así en Filipenses. Ahora, lo interesante es que siendo Dios y teniendo todos los derechos como el Padre, como Dios, observen lo que continúa diciendo el apóstol Pablo. Regresemos a Filipenses capítulo 2. Mire cómo continúa. Es muy interesante porque él continúa diciendo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Imagínense él siendo Dios, tiene esa actitud y nosotros estamos rodeados o somos muchas veces tan orgullosos de la nación en donde nacimos, o si somos ciudadanos de este país. Bueno, yo creo que ya no toman mucho en cuenta eso, ¿no? Están en contra de este país, pero eso es otro tema.
Pero muchas veces somos orgullosos del apellido que llevamos o de lo que el trabajo que tenemos o a lo que nos dedicamos. Y es impresionante porque solo piensen por un momento, somos tan insignificantes, pero somos tan orgullosos. Y aquí tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Dios mismo encarnado, al Señor Jesucristo, a través de las palabras de Pablo, expresando su carácter, su accionar. ¿Qué es lo que hizo Jesús? No estimó ser el igual a Dios. Esta es una declaración muy importante, sobre todo en el contexto de lo que estaba pasando ahí en la iglesia en Filipos. Permítanme hablar un poquito de historia para que entiendan qué es lo que estaba pasando. Algunos de ustedes ya lo conocen. Filipos era una colonia romana y la gran mayoría de los que vivían en ese lugar eran muy orgullosos de pertenecer al Imperio Romano. Había muchos soldados que después de la última gran guerra que habían tenido entre Octavio y bueno, eso es más historia, lo pueden buscar después, se habían retirado, como dice, se jubilaron después de eso y se fueron a vivir a ese lugar. Entonces, la historia cuenta que Filipos tenía un estatus que en latín le llaman jus italicum. Jus italicum. ¿Cómo se come eso? No lo sé, pero sí sé qué significa. Significa que sus ciudadanos se les concedía, aparte de ser ciudadanos romanos, y póngale pausa, en este tiempo, bueno, qué lindo Italia, pero recuerden Hechos 22, cuando en Hechos 22 el tribuno está hablando con Pablo, recuerdan esa imagen y le pregunta, ¿tú eres ciudadano romano? Y Pablo le dice, sí, y él dice, pero porque a mí me costó mucho poder ser ciudadano romano, y Pablo dice, yo soy pero de nacimiento. Entonces era algo sumamente importante y valorado el ser un ciudadano romano. Pero a esta gente que estaba en Filipos, se le agregaba que tenían el privilegio económico de no pagar una parte de los altos impuestos que ponía el Imperio Romano en sus ciudadanos. O sea, tenían el paquete completo, le daban la ciudadanía y pagaban menos, ¿no? Por eso Pablo les recuerda que Cristo no actuó orgullosamente, no se aferró a sus privilegios siendo Dios, teniendo la esencia de Dios, no abrazó sus derechos como cosa a que aferrarse. De igual manera, ellos, al igual que nosotros, hablando de los hermanos en la iglesia en Filipos, deberían de seguir esa actitud y ese ejemplo. Ahora, observen y volvamos al texto una vez más. Miren esta palabra, aferrarse. ¿A qué se refiere aferrarse? Es muy importante entender a qué se refiere con esto. Traducido del original significa retener algo por la fuerza, se podría decir, retener algo por la fuerza. Aquí el énfasis está puesto de que Jesucristo, teniendo el poder, teniendo la fuerza para retener el ser el Dios y sus privilegios y sus derechos, no lo hizo. No retuvo por la fuerza todos sus derechos y privilegios de ser Dios. Qué hermoso. Qué hermoso en comparación con la sociedad en la que vivimos. Pero observen que continúa él hablando acerca de este punto. Observen ahí, vuelvan sus miradas una vez más. Observen lo que continúa diciendo y para poder entender la magnitud de la gloriosa humillación de Cristo Jesús, Dios mismo, él continúa diciendo, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Interesante. Interesante porque esto refleja una acción propia. ¿Qué significa que se despojó a sí mismo? Permítanme primero decirles qué no significa. ¿Qué no significa que se haya despojado a sí mismo? Bueno, déjame hacerle el énfasis a algo que ya les dije por encima, pero es importante.
no quiere decir de que Él dejó de ser Dios, ¿ok? Tenemos que tener claro eso. El despojarse a sí mismo no está hablando acerca de su esencia como Dios. Y lamentablemente hay muchos predicadores y líderes religiosos y pastores que utilizan este versículo dañando a la grey de Dios, trayendo confusión a la mente de los hermanos, diciendo de que es que lo que pasa es que Cristo se humilló tanto que dejó de ser Dios. Eso es imposible. Eso no es verdad. Despojarse, o también algunas versiones le ponen vaciarse, no implica que Jesús dejó de ser Dios, porque esto iría en contra de lo que acabamos de estudiar en el versículo 6. Iría en contra de lo que acabamos de ver de que Él es Dios. Por eso es importante entender bien este término, se despojó. Al despojarse o vaciarse, lo que Cristo hizo fue renunciar a sus derechos como Dios. Al convertirse en humano, lo que Él hizo fue renunciar a sus intereses propios y a ciertos derechos que Él podía tomar cuando Él quisiera. Y lo hermoso es que lo hace voluntariamente, no es que deja de ser Dios. Él voluntariamente, de su propia disposición, renuncia, por ejemplo, a que esté en los cielos y los ángeles alabándolo, santo, 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 24/7. Renuncia al hecho de que Él pueda ser glorificado por todos los que están en la tierra para cumplir con un propósito enviado por el Padre. Él renuncia a buscar intereses propios y deja de lado sus derechos legítimos como Rey del universo. Y todo lo hace por hacer la voluntad del Padre. Lo hemos escuchado repetidas veces, ¿no? El Evangelio de Juan está lleno de esa frase: yo hago lo que el Padre me envía a hacer en su voluntad. Ahora, ¿cómo hizo esto? ¿Cómo hizo este despojo por sí mismo? Este despojo voluntario. ¿Cómo lo hizo? Bueno, el texto responde a la pregunta. Observen ahí en el texto, bajen sus miradas una vez más, cómo continúa diciendo el apóstol Pablo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tomando forma de siervo. Pablo, al decir esto, indica que con toda seguridad su decisión de obedecer al Padre y servir a los demás era por encima de cualquier otra cosa. Es interesante porque estamos hablando de Dios mismo convirtiéndose y adaptando, mejor dicho, adaptando humanidad, añadiendo humanidad a su vida. Solo pensemos por un momento en eso. Imagínense al león, el rey de la selva, con su larga cabellera, con la fuerza que tiene, con la potencia y el poder que tiene, diciendo, bueno, me voy a convertir en una hormiga. O sea, es una diferencia inmensa entre quien es el león y quien es un insecto, una hormiga. Y podríamos decir que menos que una hormiga, un gusano, pero no quiero hablar tan mal de los hombres, porque a veces tenemos un concepto más alto del que debemos de tener de nosotros. Pero es que, hermano, la realidad es esa. La realidad es que el hecho de que Él se haya convertido, Él haya adaptado a la humanidad a Él, que Él haya sumado la humanidad a su condición y esencia de Dios, ya habla mucho de la humildad de Cristo. Si nosotros estuviéramos en ese lugar, es muy probable que no lo hiciéramos. Nosotros ni siquiera queremos a veces limpiar algo, o hacer cierto trabajo, o hablar con ciertas personas, o servirle a ciertas personas, porque yo estudié en el seminario y estoy graduado, o porque yo tengo años trabajando y soy una persona muy esforzada. Es triste, pero es la verdad.
Y observen que las palabras que utiliza el apóstol Pablo no son cualquiera, dice forma de siervo. Y esa traducción no es correcta, algunos de ustedes ya lo saben, la traducción correcta es esclavo. Es esclavo, no es siervo. Siervo es para que se oiga más bonito aquí en los Estados Unidos. Es forma de esclavo. Y es interesante porque esa palabra forma o morfe en el original, al igual que cuando la leemos, cuando habla acerca de que Él es Dios, de que la esencia de Dios está en Él, de esa misma manera la esencia humana estaba en Él junto con la divina. En otras palabras, Jesús terminó siendo un verdadero humano. No es como por ahí algunos erradamente dicen, no, o sea, Él era un espíritu y era un espíritu diferente que se podía palpar. No, no es verdad. Él era 100% hombre, 100% Dios. Pero miren la palabra, observen ahí que es muy importante ver la palabra semejante, pero ¿por qué entonces después hace una repetición y dice hecho semejante a los hombres? Esto es interesante porque al decir de que él tomó forma de esclavo, de alguien que obedece a su amo, pero también se hizo semejante a los hombres, muchas personas pueden confundir y decir, bueno, eso es semejante, eso quiere decir que no es igual. Aunque sugiere una similitud, pero es diferente. La realidad es que Jesús se humilló al adoptar la forma de y añadir la forma de hombre con una genuina humanidad. Hay una diferencia al resto de los seres humanos. No poseía la naturaleza pecaminosa que todos los seres humanos reciben de Adán. Él era diferente. Él es del que habla en el libro de Hebreos, el autor de Hebreos. Observen ahí, vayan a Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4, 15. En Hebreos 4:15, el autor de Hebreos, muchos de ustedes entienden y saben y han escuchado de que el autor de Hebreos trata de hablar acerca de la grandeza de Cristo, de lo superior que es Cristo, la superioridad de Cristo es de lo que se trata el libro de Hebreos. Y ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice esto el autor de Hebreos acerca de ese Jesucristo que adaptó la humanidad. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza. Ahí está hablando, semejanza. Misma palabra de Reina Valera. Pero la diferencia, ¿cuál es, amado hermano? ¿Qué dice ahí? Pero sin pecado. Esa es lo que marca la diferencia en Cristo Jesús. Semejanza de Dios, de hombre, iguala a Dios, siendo un humano que nunca pecó. Él jamás pecó. Él no pecó jamás. Y esa es la diferencia. Pero aún así sigue siendo una humillación extrema el hecho de, siendo Dios, haberse convertido en un hombre. Y un hombre, como lo leímos hace un momento, esclavo. ¿Por qué esclavo? Porque el esclavo hace lo que el amo le dice. Y él, a pesar de ser Dios, siempre en su ministerio terrenal hizo lo que el Padre le pedía. Y él puede haber dicho, yo soy igual a ti. Es más, si yo hubiera estado en esa posición, le hubiera dicho a mi papá, no me digas qué hacer. Como algunos hijos a veces decimos, ¿no? O dicen. Yo sé, papá, yo sé, no me digas más. Dicen. Ese es el de la naturaleza pecaminosa. Cristo no fue así. Y es espectacular la manera en cómo, siendo Dios, se despoja, siendo Dios, deja a un lado, siendo Dios mismo, se convierte y adapta la semejanza de humano
para obedecerle a Dios el Padre. Esto es, marcando las distancias, esto es lo que vemos cuando hay alguien que es un monarca. Conocemos por ahí algunos, por ejemplo, últimamente el príncipe de Inglaterra, Harry y su esposa Meghan, que ella es de acá, algunos la van a conocer. Ellos renunciaron a sus títulos reales, pero quedaron con títulos de duques. Renunciaron a su financiamiento público, pero tienen muchos negocios. Y renunciaron a sus deberes de presentaciones oficiales con la monarquía británica. Esto implicaría que no llevarían a cabo ningún compromiso oficial en nombre de la monarquía británica para poder tener mayor libertad para emprender sus propias cosas. En cierto sentido es parecido, o sea, siguieron siendo seres humanos, siguieron siendo un hombre y una mujer, siguieron siendo duques, pero dejaron ciertas cosas, ciertos privilegios de lado. Pero ¿cuál es la diferencia? Ellos lo hicieron para poder tener sus libertades, para hacer lo que ellos quisieran, para emprender en pos de lo que ellos desean. La diferencia con Cristo es que lo hizo para obedecer al Padre. Amados hermanos, Cristo Jesús, siendo Dios, tomó forma de hombre. Qué hermosa actitud. Y es por eso que nosotros también debemos de mirar hacia esa actitud humilde y buscar imitar lo que Cristo hizo. Si nosotros somos mucho menos que Cristo, ¿cómo no seguir su ejemplo? ¿Por qué aferrarnos a las cosas terrenales? ¿Por qué no seguir lo que Él hizo? Estar dispuesto a obedecer al Padre, sea lo que nos cueste. Qué ejemplo tan hermoso de humildad, de servicio y de no aferrarse a lo terrenal. Es importante que pongamos en cuenta y poder seguir en pos de ello. Y asimismo, para entender esta gloriosa humillación, ahora quiero que por favor pasemos a finalizar con el segundo punto. El segundo punto, la segunda actitud que vemos en estos versículos de parte de Cristo Jesús es que Cristo, siendo hombre, obedeció hasta la muerte. Y lo vemos en el versículo 8, el último versículo que vamos a estar analizando en esta tarde. Observen ahí, versículo 8, vuelvan ahí a Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, es como que si no fue suficiente. Es como si no fuera poco que siendo Dios haya hecho eso y haya renunciado a sus privilegios. Ahora vemos en las palabras del apóstol Pablo que estando en esa semejanza y condición de hombre, se humilla a sí mismo mucho más. Se humilla a sí mismo mucho más. Qué forma de actuar de Jesús, ¿no? Por eso Pablo trae a la mesa eso. Y da una escalera de detalles. Y habla acerca de quién Él es. De cómo Él, siendo Dios, se convierte en hombre. Adaptando la semejanza de hombre, se hace pobre a sí mismo. Y cómo, haciéndose pobre, llega hasta la obediencia de la muerte, llevando el pecado por los que somos pecadores. ¿Qué significa que se humilló a sí mismo? Sencillo. Él vino a vivir una vida de hombre, y no hombre normal, o un hombre pobre. Él vivió en condición de un hombre. Estuvo durante toda su vida marcada por la humildad. Su nacimiento no ocurrió en una ciudad elegante y sofisticada como Roma o Alejandría, o a lo mejor Atenas o la misma Jerusalén. No, él, ¿dónde nació? En un pueblo, en una ciudad pequeña, Belén, la más pequeña de todas, cerca de un pesebre.
durante su niñez y su juventud, para ser exactos, durante casi más de 30 años vivió en relativa humildad y oscuridad. Nadie sabía de Jesucristo. Él era, por así decirlo, uno más. No hay registros bíblicos de qué es lo que pasó después de los 12 años cuando fue a Jerusalén con su familia. Solo vemos un registro de que él se sometía a sus padres con humildad. Qué gran ejemplo para los hijos, siendo Dios. ¿Qué demuestra la vida humilde que tuvo Cristo mientras estuvo aquí en la tierra? Demuestra que Él no buscaba tampoco reconocimiento aquí en la tierra. No buscaba riquezas terrenales. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Cristo se hizo pobre voluntariamente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener las riquezas de Él. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, lo pueden leer después. El apóstol Pablo afirma esta verdad. Pero siempre Jesucristo nos lleva más allá, un paso más allá. Siempre, siempre Él hace lo mismo. Él es así. Durante su ministerio terrenal, lo vemos en las narrativas de los evangelios, Jesucristo fue conocido por amar a las demás personas, por tener compasión por las multitudes, por acercarse para aquellos que eran rechazados y no queridos por la sociedad. Se destacó por servir humildemente y con amor a sus discípulos, los cuales él sabía que los iban a traicionar. Los religiosos de su tiempo lo maltrataron, pero también lo mal miraron, lo menospreciaron por su sencillez, por su humildad, por su pobreza, no espiritual, por su pobreza física, material. En Marcos capítulo 2, versículos 15 al 17, dice que los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, hablaban mal de él. Hoy en día, al igual que en los tiempos de Pablo, lo único que vemos es gente buscando reconocimiento, reconocimiento por quién somos, reconocimiento por lo que tenemos. ¿Quién tiene los últimos zapatos Jordan? Bueno, no sé si ya sigan saliendo los Jordan. ¿Quién tiene el último celular de moda? El iPhone 2000. Vivimos en una era peor que la de Filipos, porque hoy en día tenemos las redes sociales, la cual llevan a las personas a hacer estupideces por 5 minutos de fama y reconocimiento. La tecnología, en vez de ayudar, ha empujado a que no solamente la juventud, porque alguno puede decir, bueno, es que eso es para la juventud. Prende el internet un momento y mira lo que hay en YouTube. Hombres, mujeres, ancianos, casados, solteros, divorciados e incluso bebés que por medio de sus padres hacen cosas sin sentido ni razón por ganar fama, por ganar dinero. Es triste ver lo que está pasando en esta sociedad. No buscan vivir con humildad, buscan vivir con reconocimiento. Y eso es lo que les están sembrando. Hay videos en donde se burlan de los hijos. Se burlan de los hijos, se burlan de las mamás o de las abuelitas para hacerle una pasada. Les tiran agua en la cabeza, le tiran agua en la cara. Esa es la clase de vida en la que estamos nosotros hoy en día.
pero nosotros miramos hacia la palabra de Dios y lo que vemos es a un Cristo que continúa, observen lo que dice en el texto, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Humilde, perfil bajo, siendo Dios mismo, no buscando lo suyo, viviendo con lo del día a día, agradecido con lo que Él tenía a cada momento. Y como si no fuese poco, Cristo se hizo obediente hasta la muerte. El amor de Cristo por el Padre y por los suyos es tan impresionante y sobrenatural que nuestras diminutas mentes no terminan de abrazar esta verdad, hermanos. Solo podemos agarrar un poco de la realidad gracias a la hermosa revelación que tenemos en la palabra, pero esto es impresionante. El primer Adán, el primer hombre, desobedeció a Dios por querer hacer lo que le dio la gana y por eso murió. El segundo Adán, Cristo Jesús, dejó de lado el reconocimiento y buscó obedecer a Dios el Padre hasta la muerte. En la economía de Dios, la obediencia lo es todo, hermanos. La obediencia lo es todo y es por eso que Cristo demostró obediencia, se hizo obediente, obedeció todo el tiempo, no solamente para agradarle al Padre, sino para dejarnos ese ejemplo, esa actitud a cada uno de nosotros. Nosotros vivimos supuestamente en una democracia. Nosotros vivimos como que somos dueños de nuestra ser y nadie nos puede decir nada y tú no me puedes decir qué hacer, pero esa no es la realidad. La realidad para el cristiano es diferente. La realidad para el cristiano es: tengo que obedecer a mi Padre. Soy un esclavo y Él es mi amo. Y lo hermoso es que Cristo lo demostró. Ahora, la obediencia no es nueva. Todo el Antiguo Testamento vemos repetidamente, Deuteronomio, vemos en los profetas, vemos en la narrativa de 1 Samuel, Dios lo que espera, Jehová lo que espera de nosotros es obediencia. Todos conocemos lo que dice 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel 15, 22, en donde habla acerca de la triste historia de cómo el rey Saúl desobedeció a Dios. 1 Samuel capítulo 15, observen ahí en sus Biblias. Primera de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Yahweh, Jehová, tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y sabemos la triste historia cómo terminó. Saúl pensaba que sacrificarse o hacer algo por el pueblo era más importante que obedecer la palabra de Dios, y no es así, no es así. Ahora, qué hermoso ver la diferencia entre Samuel, algunos de los profetas, Israel, el mismo David. En el Nuevo Testamento vemos a Pedro y a muchos de los discípulos, incluyéndonos a nosotros, esa diferencia entre todos ellos, todos nosotros y Cristo Jesús, el cual sí obedeció hasta la muerte. Y observen que no fue cualquier clase de muerte. O sea, Cristo no solamente fue obediente hasta que su vida fue terminada, sino que Él murió de la manera más dolorosa que puede haber. Y termino hablando acerca de esto. Él no solamente
actuó con una obediencia inquebrantable. Pero ¿qué implica que haya muerto con una muerte de cruz? No solamente que no debería haber muerto porque él jamás pecó, sino que muere en la cruz. Por lo general, la cruz se reservaba para los esclavos, los extranjeros e individuos considerados enemigos del Estado romano. Al condenado se le obligaba a llevar la pesada viga transversal hasta el lugar de su ejecución. Se llevaban a cabo normalmente las ejecuciones en lugares públicos como las puertas de la ciudad, en el caso de Jesús, para servir de disuasión para otros, para que otros lo vean, para que otros no hicieran algo parecido, pero en este caso Cristo nunca hizo nada malo. Las personas condenadas a la muerte de cruz se dejaban durante un periodo prolongado, a menudo sufriendo durante horas o días. La cruz causaba un sufrimiento físico extremo. Se clavaban los clavos a través de las muñecas o las manos y los pies, y el peso del cuerpo de la persona condenaba poco a poco a que la persona perdiera la razón. Causaba un dolor intenso por estar colgados en una cruz. La muerte solía ser el resultado del agotamiento, la asfixia, el shock. Y además de eso, como si no fuese suficientemente duro, era un espectáculo público diseñado para avergonzar y degradar a la persona condenada. A menudo se desnudaba al condenado, aumentando aún más su humillación. Cristo era y será siempre el más valiente, humilde y heroico de la historia de la humanidad. Y su ejemplo es al que el apóstol Pablo está llamando a seguir a estos hermanos en Filipos y de la misma manera a nosotros. Porque Herodes no mató a Jesús, Pilatos no mató a Jesús, nadie lo humilló, él eligió hacerlo. Nadie le quitó su vida, él la entregó y él la tomó. Yo creo que entender estas dos actitudes que hubieron en Cristo Jesús te ayudan a saber y apreciar la gloriosa humillación de este Rey Supremo. Cristo Jesús, siendo Dios, tomó forma de hombre por nosotros para obedecer al Padre, y siendo hombre obedeció hasta la muerte. Y no fue cualquier muerte, fue una de cruz. A diferencia del rey décimo, Carlos, que vimos de Suecia, Cristo no murió porque el doctor le dio un mal pronóstico. Cristo murió porque obedeció al Padre y sabía que iba a ser el único camino para ti y para mí, para llegar y reconciliarnos con el Padre. Es Cristo, el Emmanuel, Dios con nosotros, el cual entregó su vida callado. Teniendo el poder para destruir a todos, cayó. Ahora, esta es la pregunta del millón. Viendo la actitud de Cristo y viendo su comportamiento y su ejemplo, ¿estás dispuesto a seguir ese glorioso ejemplo? No estoy hablando de morir para pagar pecados, porque Cristo ya lo hizo en la cruz, lo dijo: consumado es. No hay nada que puedas hacer para salvación. Estoy hablando de mirar a esa gloriosa humillación y decir: yo quiero seguir ese ejemplo. ¿Estás dispuesto a seguirlo? ¿Has decidido esta tarde, después de escuchar esta breve enseñanza acerca de la actitud de Cristo? ¿Estás dispuesto a renunciar a este mundo
a todo lo que te atrae, te llama y te ofrece el mundo? ¿Estás dispuesto a renunciar a la esclavitud del pecado y a hacerte esclavo de Cristo y su Padre? Bueno, si es así, como esclavo, Dios te pide, como esclavo Dios te pide, te ordena que tengas ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que tengas esa actitud que hubo en Cristo Jesús. Haya pues esa misma actitud. Y yo sé que no podemos solos. Y es por eso que en esta tarde lo mejor que puedes hacer es correr a la cruz de Cristo y decirle: quiero hacerlo, ayúdame. Tengo fe, ayúdame. No se trata de emoción, se trata de convicción. Pero aquel que es hijo sabe que el Padre siempre lo recibe con los brazos abiertos. Y recuerden que el apóstol Pablo, que escribió estos versículos en la carta de Filipenses, es el mismo que dice ahí mismo en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Capítulo 1, versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder seguir esas actitudes y vivir como si esto es pasajero, con los ojos puestos en la eternidad. Oremos. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder abrir tus escrituras. Hay tanta riqueza en tus escrituras. Señor, ayúdanos y guíanos a poder ser obedientes con una convicción de el ejemplo que hemos visto, Señor. Padre, gracias porque vemos un ejemplo supremo, sobrenatural y hermoso en Cristo Jesús. Ayúdanos a seguir este ejemplo y, sobre todas las cosas, que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. Te lo pedimos y te lo suplicamos. Amén.